Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? En pleno invierno, con mucha agua, pero es que desde ayer las ondas del huracán Ágata, que se formó en el Pacífico, han cubierto la mayor parte del territorio nacional. Y en el Atlántico hay otro fenómeno climático. Y estas ondas de Ágata, que trascienden el territorio, que cruzan el territorio nuestro y llegan hasta el Mar Caribe, también están facilitando que esa formación. Tengo a César Quintanilla. Miren, yo supliendo al experto y lo tengo enfrente, así que don César me va a ayudar porque estamos en pleno invierno y somos un país extremadamente vulnerable, por lo tanto la información del tiempo debe predominar en todos los espacios, por varias razones. Ya no solo es porque pasamos pendientes de cómo está el invierno para la siembra, cómo están los cultivos, sino por aquello de la vulnerabilidad. Están tan cargados de lodo nuestras quebradas, nuestros ríos, tienen tanta sedimentación y están tan peladas nuestras montañas que no absorben el agua, que caen a las cuencas, con las consecuencias que ya todos sabemos. Ayer el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, a las 10:15 de la noche, Renato, deme un espacio por favor, porque está lloviendo fuerte en el occidente y tememos que hayan algunos problemas en las zonas bajas de la ciudad de San Pedro Sula. Quiero ponerlo en alerta a toda la población. Así somos. Mire, Tegucigalpa, para usted, una lluvia de 20, 30 minutos y nos genera problemas serios. Así que don César Quintanilla, para comenzar el frente a frente de hoy, ¿qué tenemos para el transcurso del día, César? Buenos días, Renato. Tendremos una jornada también con mucha inestabilidad. De hecho, aquí en el centro y sur del país se pueden esperar lluvias desde el mediodía y lluvias que se van a intensificar en el resto de la República, al menos en el 70% del territorio, hacia horas de la tarde, 6 de la tarde en adelante. Así como vemos ese mapa con ese montón de nubes amenazantes, en tiempo real, ¿así estamos, César? Así estamos. Hay que recordar que cuando un huracán entra a tierra, entonces las bandas de este sistema, que son en forma de espiral y que están llenitas de agua, empiezan a estirarse más, y el radio de acción del sistema está sobre nosotros. Ha amanecido Ágata ya como una depresión tropical, pero sus remanentes continúan moviéndose sobre México y extendiéndose en el norte de Centroamérica, y especialmente es el responsable de las intensas lluvias que se han producido desde la noche de ayer, desde la tarde de ayer en San Pedro Sula y en otras partes del litoral caribe hondureño, y que continuarán para esta jornada. El otro fenómeno del que usted hablaba también está en formación. Ya tiene un 60% de posibilidades de desarrollo según el Centro de Huracanes, y será cuestión de 2 a 3 días para que ya tengamos la primera formación ciclónica en el Atlántico, porque Ágata es del Pacífico, pero está alimentando a un fenómeno en formación en el Atlántico. Así que abundante agua hoy, César. Sí, abundante agua hoy, mañana miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado nos indica la proyección, que todos los días tendremos precipitación. César, ayer tuve como unas 2 horas de ocio, admito, en la tarde, y estuve viendo en directo, porque solo es de sintonizar canales de la NASA, el recorrido que hace el centro espacial, la estación espacial, en 1 hora y media da la órbita de la Tierra, y me impresionaba el clima en casi todo el mundo. Vi como en 25 minutos cruzó el Océano Índico, entró al Pacífico Sur, Pacífico Norte. Miren que esta estación espacial, para mantenerse en órbita, para que no se caiga, usted sabe que la velocidad que debe desarrollar son aproximadamente 27.600 kilómetros. No pareciera. Cuando uno ve a la estación espacial orbitando la Tierra, pareciera que va lento. Y la explicación es que está bastante arriba, casi 650 kilómetros hacia arriba, pero su órbita lleva una velocidad de casi 27.600 kilómetros. Si fuera menos, ¡pluf!, otra vez para la Tierra. Y para corregir cualquier desviación en su órbita, tiene sus propios mecanismos para volverla a recuperar. Pero lo que quería decir es que, claro, en 1 hora y media da la órbita total a la Tierra, por la nubosidad que uno ve,
se da cuenta de cómo está el clima en el planeta. Yo sé que hay algunos lados que hay verano en este momento y todo. Bonito ver cómo de la noche se pasa al día, hora y media, viendo esa órbita total. Así que César, te agradezco. No sé si tienes algún elemento adicional sobre esto del clima para que todos estemos prevenidos. Sí, la alteración es completa, Renato. Solo quería decir que todo el sistema climático a nivel mundial está alterado, recordando que vivimos en una casa común, y por eso es que no es de forma particular que afecta a un sector, sino que si está todo el sistema alterado, pues todo lo que está debajo de esa atmósfera está afectado. Y es precisamente esos escenarios que hemos venido repitiendo en el noticiero de la noche en Europa, en Asia, en África, en el continente americano. Todos los continentes están reportando fenómenos extremos, y eso parece ser, según las proyecciones, que a 2030, si no frenamos las emisiones de dióxido de carbono, tendremos una catástrofe por día. Es para preocupar. ¿Serán los tiempos apocalípticos ya? Pues, y en vez de las 4 trompetas, fallecerá la Tierra por esto del clima. Bueno, pero no nos metamos a eso, porque entraremos en mucha subjetividad. Quedémonos con lo que miramos. Bueno, muchas gracias, César. A la orden. Que estés bien. Gracias, igual. 7 kilómetros por segundo es la velocidad de esa expansión internacional. 27.000 kilómetros por hora la velocidad. Es impresionante. Muy bien. Dicho esto, y alertados todos de cómo está nuestro clima, vamos a otra cosa que venimos, y esto es lo central de nosotros. Es ese debate que se ha generado en el país por la decisión del Congreso Nacional de crear una ley especial para que la UFERCO pueda presentar requerimientos fiscales o ejercer la acción penal sin previa comunicación al fiscal general. Se ha generado un debate enorme porque dicen que indirectamente se ha reformado la Constitución de la República en sus artículos 232 y 233, y de remate la ley se crió con la mayoría simple, cuando todos afirman que para hacer esto se tenía que votar con mayoría calificada. Miren que seguimos confundidos con esto de la mayoría simple. Seguimos confundidos con la mayoría simple. Por mucho que buenos abogados lo han explicado, es cierto, del total del universo de diputados, que son 128, 65 son la mayoría simple. Pero el quórum puede hacerse con menos diputados, entonces la mayoría simple varía. No necesariamente es que deben haber 65 para que se apruebe una ley secundaria, se reforme una ley secundaria. Si el quórum es menor a los 128 y hay la mitad más uno, y los diputados que ya establece el reglamento del Congreso, usted muchas veces puede darse cuenta que han votado leyes o reformado leyes con 45 diputados, que era la mayoría simple en función del número que había en el hemiciclo en ese momento. Pues bien, el debate está caliente porque el sector que dice se ha creado una paralela al fiscal general arguye que esa ley es inconstitucional, que se violentan los artículos 232 y 233 de la Constitución, que indirectamente se reformó la Constitución con mayoría simple, y otros que afirman que no, como el abogado que tengo a mi derecha, el abogado Melvin López. Además, su hijo Jair López me envió un artículo de 4 párrafos que escribió sustentando también su criterio de que no se ha violentado absolutamente nada. Pero he escuchado a la abogada Ruth Lafosse, que sí dice que esto es una violación a la ley. He escuchado al abogado Oliver Erazo, que igual sustenta que es una violación a la ley. A quien no he escuchado es al presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales, que veo que está entrando muy despacio. Vamos, muy despacio. Pero es nuestro jefe de piso, con qué lentitud vienen caminando. Muy bien, vamos. La opinión de él es fundamental. Entonces,
elementos adicionales con la periodista Gabriela Lobo para luego entrar en el debate con los profesionales de las ciencias jurídicas Oliver Erazo, Ruth Lafose, Melvin López y Rafael Canales. La decisión del Congreso Nacional de otorgar facultades constitucionales a la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción UFERCO es inconstitucional a criterio de esta abogada. Señala que esta ley da atribuciones constitucionales a fiscales que no han sido electos por el legislativo. La profesional del derecho considera además que con esta ley especial, el Congreso inhabilita al fiscal general, sin haberlo sometido a un juicio político. La temporalidad de la reforma evidencia sin discusión alguna la interferencia de una política sectaria al Ministerio Público. Indirectamente, yo creo que más bien directa, se ha inhabilitado al actual fiscal general de la República sin haber sido sometido a un juicio político. El análisis de la FOS no es compartido por otros abogados constitucionalistas. Explican que solo se reformó el acuerdo FGR-001-2020 emitido por el fiscal general cuando se cambió el nombre de la entonces Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción UFESIC para pasar a la UFERCO. Este acuerdo del fiscal general, en la jerarquía de las normas jurídicas, está por debajo de cualquier ley. Y el Congreso Nacional no necesita de 86 votos para reformar o modificar este acuerdo, ni siquiera para reformar o modificar la ley del Ministerio Público, que es una ley secundaria y que se encuentra por debajo de la Constitución. Desde la óptica de este abogado, estas reformas no violentan el artículo 233 de la Constitución de la República. Dice que vienen a apoyar a una fiscalía que lucha contra grupos de poder arraigados en el país. Sugiere que tengan carácter permanente e incluso que se amplíen a otras fiscalías. En estas disposiciones constitucionales en ningún momento establece de que el fiscal general de la República tiene la exclusividad de dar el visto bueno para la presentación de un requerimiento fiscal por una fiscalía especial. Estas reformas que se han hecho, que sean de carácter permanente y que se amplíen a todas las fiscalías para efectos de que tenga un mejor rango de acción por parte del Ministerio Público al momento de presentar sus requerimientos fiscales. El mensaje enviado por el Congreso Nacional con las facultades otorgadas a la UFERCO es preocupante según este analista. Lo califica como una burla al pueblo y una nueva muestra de las usuales violaciones a la Constitución hondureña. ¿Cómo está haciendo usted una ley de manera temporal para que satisfaga únicamente el periodo en que se va a nombrar a otro? ¿Qué mensaje es ese? Es un mensaje pobre, es un mensaje de una mala calidad de un legislador que no está viendo la ley dentro del marco que le corresponde. El decreto aprobado también señala que cualquier persona que entorpezca o se niegue a dar documentación para una investigación será multada hasta con 200 salarios mínimos, además de incurrir en una acción penal. Multa considerada como un escarnio por algunos de los entrevistados, por considerar que podría violentar los derechos fundamentales de las personas que no obedezcan las órdenes de una unidad fiscal, a la que le otorgaron atribuciones de manera inconstitucional, aseguran. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Si está pasando, está en tunota.com y estos son los titulares de esta mañana de martes. Unos 1000 empiras diarios gasta en combustible cada vehículo asignado a funcionarios. Está pasando, lluvias y chubascos seguirán azotando Honduras. Copeco hace estas recomendaciones. Ingrese y entérese. Con vida encuentran a las 10 personas del naufragio en las islas de la Bahía. Honduras conmemoró el Día del Árbol entre acelerada destrucción de sus bosques. Falleció la madre de Pedro Troglio, ex técnico del Olimpia. Analista tilda de anarquía al combate de la corrupción, la independencia de la UFERCO. Por ahí se escuchan rumores de una constituyente, alerta el Foro de Mujeres Políticas. Estas y otras noticias disponibles en tunota.com para que pueda ampliarlas y por cortesía de Banco de Occidente. Apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, para tener un insumo y comenzar ya rápidamente el debate, dice el abogado Jair López,
Reflexiones sobre la ley de la UFERCO. Solo son 5 párrafos. El Ministerio Público es independiente por naturaleza propia, como lo establece su ley. En consecuencia, esa práctica irregular de obtener de las autoridades superiores la autorización para el ejercicio de la acción pública atenta contra la independencia en que deben actuar los fiscales por razones extraprocesales que pudieran tener dichas autoridades superiores. Así, el decreto debe contener que no solo la UFERCO puede ejercer sus acciones penales de forma independiente, sino que todas las unidades fiscales, ya que esa práctica irregular de autorización previa ocurre también en la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y el de la Fiscalía de los Delitos Electorales. El artículo 33.3 de la Ley del Ministerio Público establece que los fiscales, al término de sus investigaciones, procederán a ejercitar la acción penal y no se consigna en la norma que deben contar con una autorización superior previa. El principio de independencia del Ministerio Público se genera de la forma independiente en que deben actuar los fiscales. Por otro lado, el principio de inamovilidad de los fiscales de UFERCO debe ser un principio de aplicación general a los fiscales para garantizar la independencia del Ministerio Público, puesto que se corre el riesgo que un fiscal que esté actuando correctamente y que con su actuación ponga en riesgo intereses políticos sea removido del puesto, o bien por otro tipo de intereses, afectando así las acciones de la institución. Han existido casos de traslado de fiscales que, actuando correctamente en caso de crimen organizado o derechos humanos, con esos movimientos se ha favorecido la impunidad de ciertos sectores, así como el principio de inamovilidad de los jueces protege la independencia judicial. El principio de inamovilidad de los fiscales debe proteger la independencia del Ministerio Público. El decreto no debe de ser de aplicación temporal, aplicable únicamente a esta administración del Ministerio Público, ya que la independencia de esa institución es un valor permanente y limitarla a una duración temporal daría la posibilidad oprobiosa de reactivar la irregular autorización de las autoridades superiores del Ministerio Público por la próxima administración de esa institución. Un fiscal, para ejercitar su acción penal, debe observar únicamente que con su investigación haya méritos suficientes para estimar la comisión de un hecho, que ese hecho tiene relevancia jurídico-penal y que hay indicios de participación de la persona investigada de conformidad al artículo 272 del Código Procesal Penal y el artículo 33.3 de la Ley del Ministerio Público. La ley que se ha emitido no requiere mayoría calificada. No se ha reformado el contenido de los artículos 232 y 233 de la Constitución. Las atribuciones del fiscal general siguen inmaculadas. Lo que ha hecho la ley es reafirmar las atribuciones de los fiscales. Voy a ver si hay más, pero no, ya no. Solo son 5 párrafos. Ese es el comentario y las reflexiones de Yair López, el abogado Yair López. Partiendo de esos insumos, me gustaría las respuestas para iniciar el debate. Ya llegó el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales. Bienvenido, Rafael. Yair dice que primero es correcto que la UFERCO y otras fiscalías, dice, ya en el caso de la UFERCO, lo ha logrado. Solo se espera el procedimiento para que esto aparezca en la Gaceta, de independencia en cuanto a ejercer la acción penal en delitos de alta corrupción sin pedirle permiso al fiscal general. No se ha violentado la Constitución porque, si bien es cierto, se crió la ley con mayoría simple como corresponde, dice, afirma inmediatamente los artículos 232 y 233 siguen como están, no se han reformado. Lo que sí critica es que esta ley especial que se ha creado
solo sea para el tiempo que le falta a Óscar Fernando Chinchilla de cumplir su mandato. Termina Óscar Fernando Chinchilla y el próximo fiscal, y así como son las cosas en Honduras, uno se imagina, será afín al Partido Libertad y Refundación, volveremos a lo mismo, que hay que pedirle permiso al fiscal para ejercitar la acción pública. En resumen, eso es lo que dice el abogado Yair López. ¿Qué piensa el abogado Melvin López Herrera? ¿Comparte o no comparte? Ya le dije que eso nos va a servir de insumo porque el debate se genera en esos puntos. Abogado. Buenos días, muchas gracias por la invitación y en realidad yo comparto lo que dice el abogado Yair y lo que dicen otros abogados que han pensado como él y entiendo lo natural que es de sentir en este aspecto, sobre todo las personas que ejercemos la profesión del derecho, aunque el público en general también. Es bueno porque arroja más luz definitivamente y nos logra ubicarnos realmente donde debemos ubicarnos. Y me agrada que este suceso sea de inquietud general, porque quiere decir que todos estamos preocupados por lo que ha sucedido durante 12 años en nuestro país y lo que podría seguir sucediendo, porque en lo político no podemos excluir realmente la situación de que otro gobierno esté en vigencia. Todos estos riesgos se corren y porque la política se mete en todo también hay que pensarlo. Pienso yo de que definitivamente ese decreto no es inconstitucional y por varias razones. Cuando agrego yo que lo que se ha dado con respecto a la Fiscalía al quitarle al presumir que se le quita la independencia, se dio realmente y se sigue dando con la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del Estado, donde entre otros lo conforman los tres poderes del Estado y el presidente de la República es quien lo dirige. Ahí se mira que la independencia de la Fiscalía se pierde, porque es un representante o un integrante del Consejo supeditado a lo que dice el presidente de la República, pasado, presente o futuro. Y nadie se ha preocupado por eso, y esa ley sigue existiendo. Entonces, hay cosas más vitales para pensar, no digo que esto no, pero para aclarar, para mí la cuestión de la inconstitucionalidad no se da por muchas razones. Si nos vamos al artículo 232 que habla de la independencia del Ministerio Público, para aclararlo más, la ley del Ministerio Público dice en el artículo 4, que está bien corto, lo conforman todas las unidades del Ministerio Público sin mencionar nombre y apellido, se entiende la Fiscalía, y obviamente tiene que conformarlo la titularidad. Esa independencia que habla del 232 no es para la persona del fiscal general, ni el fiscal general adjunto, es para el Ministerio Público como institución, y sigue funcionando como tal, entonces no se pierde. Y en el 233, ahí está categórico quién ejerce la titularidad y cómo se elige, y eso se sigue manteniendo. Ahora, en cuanto a la ley, que si es inconstitucional, sostengo, repito, que no lo es. Y si no, miremos, ¿quién tuvo la iniciativa? Un diputado que no sé quién es. Y eso lo permite la Constitución, lo decide la Constitución en cuanto a la formación, sanción y promulgación de la ley. ¿Cómo se decide lo que se discute? Por mayoría de los diputados presentes. Si efectivamente los diputados presentes votaron por mayoría por ese decreto, no pierde su característica de constitucional. No infringe los artículos 184 de la Constitución, que lo repite el artículo 75 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que dice que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales de forma y de fondo. Y entonces, en cuanto a la forma, cuando se ha observado el procedimiento legal, se elevó un decreto, se propuso con una iniciativa de un diputado, se sometió a votación y por mayoría se decidió votar por el decreto. Por otro lado, dice que cuando es una disposición se atribuye el carácter de ley sin haber sido creada por el órgano legislativo. Fue creado por el órgano legislativo definitivamente. Y el contenido, cuando una ley es contraria a la Constitución de la República, revisando el 232 y el 233, como le dije, se mantienen inalterables y definitivamente pues no son inconstitucionales.
Bueno, hay controversia también si había o no quórum. Los que apoyan ese decreto especial que se ha creado afirman que sí había quórum. Los que se opusieron afirman que no había quórum y alegan las otras razones para decir la inconstitucionalidad que prevalece en esa ley especial que le faculta a la UFERCO a ejercitar la acción pública sin la autorización del fiscal general en delitos de alta corrupción. ¿Es inconstitucional ese decreto aprobado para usted, abogada Ruth Lafose, o no? Muy buenos días, gracias por la invitación, Renato. Bueno, yo no comparto la opinión del abogado Yair. Yo le tengo mucho aprecio, es un excelente abogado, y también respeto mucho al del abogado López. Sin embargo, no estoy de acuerdo por lo siguiente. Si consideramos que las atribuciones del fiscal general son de carácter constitucional, son tres. El titular es el fiscal general de la República, quien representa por norma constitucional al Ministerio Público, o sea, tiene atribuciones de representación. También tiene por norma constitucional la defensa de los intereses de la sociedad. Y tiene por norma constitucional el fiscal general, o sea, el titular, el ejercicio oficioso de la acción pública penal. Esas tres atribuciones son de origen constitucional y están en el artículo 232 y 233. Estas tres atribuciones, de acuerdo a la norma constitucional, se ejercen de manera independiente de los tres poderes del Estado. O sea, el fiscal general, quien representa la institucionalidad, en su ejercicio como tal, no debe tener ningún tipo de injerencia de política sectaria en el momento de ejercer las acciones penales para combatir la corrupción o los delitos de carácter penal. Entonces, mediante una ley secundaria, vienen los diputados y le dicen, lo voy a poner así como sencillo para que la gente pueda entender, ahora le vamos a dar a la UFERCO, o sea, a un conjunto de fiscales, a una unidad de fiscales de investigación, que lo haga de manera libre, sin dependencia del fiscal general, de manera directa y sin relación de subordinación, para que pueda interponer o ejercer la acción oficiosa de la acción penal ante los tribunales. ¿Qué pasa entonces? Que mediante esta ley secundaria, al momento que esos fiscales de investigación ejerzan la acción penal oficiosa, lo harán en representación, lo harían en representación del fiscal general, porque no habría de otra manera. O sea, se están atribuyendo en ese momento, yo voy, interpongo una acción, estoy en representación, no habría de otra manera. Por otro lado, al momento de ejercer también la acción penal, se supone, entre comillas, que lo haría sin representación, lo haría con representación sin haber sido delegada por el titular, que es el fiscal general de la República. Esto contradice definitivamente el artículo 8 de la Ley de Fiscales, que dice que todos los fiscales deben actuar por delegación en representación del titular. Sin embargo, también lo pueden hacer, dice, de manera directa y personal. ¿Qué quiere decir esto? Que una ley secundaria le da la posibilidad a la UFERCO o a cualquier fiscal general la posibilidad de actuar de manera directa y personal. No, a cualquier fiscal que no sea el fiscal general, ¿le da la posibilidad de ejercer la acción pública? No, sin embargo, dice la ley del Ministerio Público, que podrá hacerlo de manera directa
personalmente si los intereses son de carácter nacional. Fíjense bien las palabras que utiliza. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un interés público de interés nacional, la representación la tiene delegada para que él vaya directamente sin que tenga una relación de subordinación directa en relación al titular, o sea, en este caso, del fiscal general de la República. Eso está muy claro. Al reformar las atribuciones o al quitarle las atribuciones al fiscal general mediante una ley secundaria, obviamente y sin discusión están reformando atribuciones de carácter constitucional delegadas, comillas, porque ellos no lo pueden hacer porque son diputados, de manera directa a una unidad de investigación. ¿Qué trae como consecuencia estas en la práctica? ¿Qué trae como consecuencia? La temporalidad de esas funciones dadas a la unidad de investigación contra la corrupción evidencia de manera clara que el ejercicio de la acción penal como una unidad institucional rompe el esquema del principio de integridad y de unidad funcional que le corresponde al Ministerio Público. Por lo siguiente, una, evidencia de manera clara que una parte del sector, o mejor dicho, del sector político representado en el Congreso Nacional, señala claramente que el fiscal es incapaz y que no ha funcionado y no tiene ningún mérito por no haber luchado contra los delitos o el crimen organizado. Eso es claro. Sin embargo, dice que esto va a ser temporal, porque el siguiente fiscal va a ser nombrado por ese sector y ese fiscal sí va a ser de nuestro agrado porque nosotros lo vamos a elegir. ¿Qué quiere decir esas dos posiciones? Que está intervenido por una política sectaria representada en el Congreso. Eso es evidente, porque lo han manifestado varios diputados. Y por otro lado, esa temporalidad en el otorgamiento de esas facultades de carácter constitucional dadas en una ley secundaria a una unidad de fiscales inhabilita prácticamente al fiscal general a tener una integridad funcional con respecto a una política de unidad en la administración de justicia que se refiere a la institucionalidad del Ministerio Público. Pero eso no es nada. Lo importante en esto también es que esa temporalidad significa que en relación a los demás fiscales violenta los derechos laborales que están dentro del estatuto de la carrera judicial del Ministerio Público, porque violenta los derechos laborales. Uno, porque también se le otorgó el derecho de remoción, destitución y traslado de fiscales a su libre discreción, sin llevar ningún procedimiento laboral para el caso, para todos aquellos fiscales que tienen toda una vida de carrera judicial. Entonces, hay un sinnúmero de cosas y de efectos que esto provoca. Finalmente, Renato, una ley secundaria que le da atribuciones a varios fiscales, tomándose la atribución de delegación de diputados que no la tienen, rompe el principio del Estado de Derecho y democrático que está en nuestra Constitución, del 1 al 4. 2, rompe el principio de primacía constitucional, donde nos señala que los funcionarios públicos, incluyendo los diputados, estamos sometidos al imperio de la Constitución y de nuestras leyes. Y por ende, obviamente, el desarrollo democrático que todos tenemos acá. Todos tenemos derecho de vivir en un desarrollo democrático.
donde se respeten los derechos de todos. Y aquí hay respetado el derecho universal de que todos tengamos que vivir en libertad en relación a nuestros derechos que no deben jamás ser tergiversados de la manera en que están haciendo en este momento. Bueno, pues ustedes seguro que ya entendieron, ya dedujeron que hay dos posiciones diferentes aquí entre la abogada Ruth Lafosse y el abogado Melvin López. Solo un segundito, abogado Oliverazo y abogado Rafael Canales, porque yo creo que es oportuno escuchar al abogado Melvin López. Ella difiere totalmente. Dice que de manera ilegal se ha reformado el artículo 232 y 233 cuando han invadido atribuciones que le competen únicamente al fiscal general al haber creado esta ley especial que hace que la UFERCO actúe en representación legal del fiscal general por decreto legislativo cuando los artículos constitucionales 232 y 233 dicen lo contrario. Gracias. Bueno, yo ya aclaré de que en mi criterio y en el de muchos otros, definitivamente los artículos 232 y 233 no han sido violentados. Y ya dije, la independencia funcional que del 232 es al Ministerio Público, no al señor fiscal. Y el 233 habla quién ejerce la titularidad, que este decreto no se la quita. Sigue ejerciendo la titularidad el fiscal general y adjunto. Yo creo que más bien en el aspecto de ver si se están invadiendo funciones del fiscal general, habría que verlo a la luz de la ley del Ministerio Público. Y yo me permitiré hacer algunas aclaraciones con respecto a la ley. En el artículo 8, y con todo respeto creo que la abogada Ruth no lo vio muy bien, dice, los funcionarios del Ministerio Público actuarán siempre por delegación y por la dependencia del fiscal general. La dependencia jerárquica no se pierde, siempre hay una cabeza que es el fiscal general. Y luego dice, sin embargo, refiriéndose al fiscal general, podrá, no dice deberá, podrá actuar directa y personalmente en asuntos que lo requiera por el interés público. Así que de una manera general, los fiscales están autorizados para actuar y se entiende que por delegación no lo van a hacer así nomás, es sobreentendido. Y se reserva el fiscal general el poder actuar directa y personalmente en asuntos que así lo requiera. Está protegida la participación de él como por vía de excepción, por decirlo así. El artículo 9, para intervenir legalmente a los miembros del Ministerio Público, le bastará simplemente con comparecer ante los tribunales de justicia. No requieren más ni más que hacer acto de presencia. El artículo 13, los representantes del Ministerio Público formularán motivada y específicamente sus requerimientos, dictámenes y conclusiones y actuarán en los juicios y asuntos en que intervengan libremente según su criterio y de acuerdo con los procedimientos que establece la ley. El 33, discúlpeme y ya me espera, por favor. El 33, que es vital también, son atribuciones de los agentes de los tribunales del Ministerio Público asignados a los juzgados de letras en materia penal o de materia de instancia militar las siguientes. Y en el numeral 3, con base en las pruebas recabadas y siempre que existan elementos suficientes para ello, ejercitar la acción penal pública y cuando proceda privada. Están habilitados automáticamente. Todo lo contrario, cuando no quieran actuar, ahí sí están supeditados a... Dice, en caso de no haber fundamento probatorio para este efecto, no lo pueden decidir así libremente, deberán informarlo al director, se refiere al director de fiscales, quien tomará la decisión procedente, que continúan o se desecha lo que se está viendo. Entonces, la ley efectivamente habilita a los fiscales libremente de la intervención del fiscal general sin quitarle su disposición jerárquica ni mucho menos, y la habilita de una forma general. Lo que pasa que cuando se creó la OFERCO, que fue una disposición del fiscal general, le metió muchas restricciones que están en contra de la ley del Ministerio Público. Bueno, ¿qué piensa el presidente del Colegio de Abogados de Honduras? ¿Qué piensa el constitucionalista? Así respectivamente. Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados, Oliverazo, abogado constitucionalista,
y maestro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuando aquí vemos dos posiciones totalmente encontradas sobre este decreto especial creado por el Congreso, facultando a la UFERCO a ejercer la acción pública sin la autorización del fiscal general. Seguro que lo que hemos escuchado es interesante, igual de interesante las opiniones que vienen un maestro de Derecho Constitucional y un presidente del Colegio de Abogados de Honduras sobre la creación de un decreto especial que faculta a la UFERCO a ejercer la acción pública penal sin pedirle permiso al fiscal general. Ya escucharon ustedes los argumentos de los abogados Ruth Lafose y Melvin López. Don Oliver Erazo. Bueno, muchas gracias por la invitación, don Renato, y pues siempre con el compromiso con el pueblo hondureño. Voy a dividir mi participación en este momento en primero, que estamos debatiendo sobre una trampa legislativa. Así como en su momento histórico debatíamos la trampa legislativa de las ciudades modelo, ¿no? Ahora nos toca debatir esta trampa legislativa que lógicamente genera en apariencia dos argumentos en contraposición. Vean, el pueblo hondureño tiene todo el derecho a refrescar cuál es el antecedente histórico político de este proyecto. Que esto es una cosa, yo he visto cosas raras en mi vida, y esto no tiene ni pies ni cabeza, y lo vamos a explicar bien, y precisamente porque tiene esa desconfiguración es que está polarizada la argumentación. ¿De dónde nace esto y por qué tanta protección y por qué el querer de darle un estatus especial? Porque incluso así lo denomina el proyecto de ley. Uno, ¿de dónde nace ese antecedente histórico político? Si hacemos memoria, se recuerdan de la huelga de fiscales abajo del Congreso Nacional. Pues este mismo grupo de colegas que en aquel momento formaban parte del Ministerio Público, que siempre han tenido una tendencia de estar en contra del status quo formal del poder. Estaban incómodos con el fiscal Rubí, luego hicieron la huelga cuando estaba el fiscal Leonidas Rosa Bautista, y el tema ha sido siempre, por parte de ellos, una persecución directa del poder. Y ahora los tienes como legisladores dentro del Congreso Nacional. Ahí tienes a Harry Dixon para poner un ejemplo claro y palpable. El fiscal Javier Santos forma parte de este grupo. Eso no es desconocido por nadie de la hondureñidad. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué ponerle nombre y apellido a este proyecto? Porque no cambiamos de actor. Si fuese otro fiscal o otra agente fiscal, ¿ustedes creen que esto se hubiese dado? Probablemente no. ¿Por qué? Porque no hay un actor que sea receptivo realmente a lo que hay detrás de este proyecto. Aquí no se trata de que sea inconstitucional o no, y voy a dar mi argumentación porque sí considero que violenta, ultraja la Constitución de la República. Aquí el tema es un respeto de supremacía constitucional. Aquí no es apartarnos de lo que yo quiero o que mi grupo quiera crear una cofradía de la Santa Inquisición de forma temporal, porque no quiero darle información al fiscal que está actualmente en funciones, pero sí al otro que se elija, que es el que yo quiero, que tiene mi medida, mi talla y mi peso. Eso es sumamente delicado, porque eso realmente nos estamos jugando la democracia del país. Esto tiene efectos sumamente negativos a corto, mediano y largo plazo. Vean, si tomo la opinión de mi buen amigo el abogado Yair, él no dice que no es inconstitucional o que no está ultrajando la Constitución. Él dice algo bien interesante,
del por qué esto es un argumento falaz. Yo he mantenido la tesis de que esto es un argumento mentiroso, que nos los han vendido a la sociedad como que fuera una verdad, pero realmente es una mentira. Y voy a explicarlo bien sencillo, palabras bien sencillas. Miren, no existe ninguna ley que le prohíba al agente fiscal ejercer la acción penal pública en su versión de monopolio ante los juzgados de la República. No existe. No existe, y en el análisis que hace Yair, es lo primero que dice, que es al contrario. El artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que los agentes fiscales son libres de presentar los requerimientos fiscales. Primera pregunta, ¿por qué el fiscal Javier Santos no los ha presentado? ¿Cuál es el impedimento psicoemocional jurídico que le impide presentarlos? Si no hay ninguna prohibición legal. Tomo el argumento, el abogado Yair. Y miremos lo que dice el artículo 1 de este decreto. Es que esto es terrible, y me voy a permitir leerlo. Miren, aquí utilizo una palabra interesante, dice, ha sido la dinámica normal de trabajo. Vamos a ver, que la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, dependencia del Ministerio Público, podrá ejercer la acción penal pública de oficio. ¿Qué necesidad de esto si ya se sabe? Tiene una atribución constitucional, la ley orgánica se lo refuerza. Vamos a ver, en los casos de corrupción pública de alto impacto y de redes de corrupción, sin que deba someter su decisión a la aprobación previa del fiscal general. ¿De dónde se sacaron esa aprobación previa? Ni de ninguna otra autoridad, coma. Vea la conclusión en esta coma. Tal como ha sido la dinámica normal del trabajo con el resto de las fiscalías comunes, fiscalías locales, regionales, fiscalías especiales y unidades especiales en todo el país. Aquí no dice este artículo 1 que se está derogando o que se está reformando algún artículo que realmente obligue al agente fiscal a hacerlo. Desde aquí comenzamos entonces a ver que ese argumento falaz y esa trampa legislativa está muy bien orquestada, porque tiene más fundamentación política sectaria que una fundamentación jurídica constitucional. Pero bueno, y esto no es una cuestión que es mi punto de vista, es lo que dice la literalidad del decreto, y si buscamos, coincidimos. Miren qué interesante, que en dos argumentos aparentemente contrapuestos estamos coincidiendo en algo. Ahora, ¿en dónde está la trampa legislativa? Es que no ha existido una reforma a la Constitución de la República como tal, pero sí hay un decreto que está ultrajando, que está mancillando disposiciones y principios constitucionales en una ley ordinaria. Y es ahí donde se ha enfrescado de repente algún debate creyendo que hay una reforma a la Constitución de forma directa, pero no literal, pero sí tácita. ¿En dónde? ¿En dónde está reforzando ese ultraje a la norma constitucional del 233, 232? En este decreto. Ahora miremos algo más interesante. Este decreto, que nos lo venden como el paso de allanamiento, ¿para qué? Para que venga la MASI, dice. Y este mismo decreto, mire, denigra a la institución como tal y a sus agentes fiscales, diciéndole que son incapaces. Esto no lo podemos seguir permitiendo. Esto se trata de rescatar el Estado de Derecho. Pero vámonos a otro argumento que nos lo han vendido como cierto y que no es cierto. Dice que está bien decretado, otros dicen que no se logró la mayoría calificada, etcétera. Entonces yo me recuerdo muy bien que el actual presidente legislativo decía que no se habían conformado la simple mayoría, si hacemos memoria, colegas, cuando se habían aprobado un número de artículos del Código Penal y que incluso motivaron parte de algunos recursos de inconstitucionalidad
en base a eso, en que no aparecía la mayoría simple para la aprobación de esos artículos del Código Penal que ellos llamaban de la impunidad, que ahora ya es un Código Penal normal. Mire qué interesante. ¿Qué artículos constitucionales realmente se están viendo atropellados con esto? Tenemos al actor histórico-político, lo tenemos plenamente identificado y ahora venimos con un decreto temporal en el ámbito de la ley, en el espacio de tiempo y de validez. Ahora preguntemos, ¿por qué temporal? ¿Qué se persigue con eso de temporal? ¿Temporal para quién? ¿Para perseguir a quiénes? Y mire, si fuese cierto, incluso que existiese alguna normativa reglamentaria o legal ordinaria que le impidiera al fiscal de UFERCO presentar los requerimientos fiscales, es sencillo. Me extraña de él, que es un fiscal con tantos años de experiencia. Usted presenta el requerimiento fiscal y ahí nomás presenta por vía de excepción la inconstitucionalidad y le pide al juez la inexequibilidad, o sea, la no aplicabilidad de ese decreto, de esa norma, al juez para que le admita el requerimiento fiscal y se conozca. ¿Cuál es el problema de ello? Es un derecho procesal penal constitucional básico, muy básico. Entonces aquí nos han hecho entrar a un debate de tensión constitucional innecesario, pero que si lo dejamos pasar y que si no lo debatimos va a tener efectos sumamente groseros y desgastantes al marco constitucional. Y sobre todo, es que entonces estamos ya percibiendo de este momento que el proceso de selección de fiscal general de la República, como de los próximos magistrados de la Corte, va a estar viciado de cuestiones ideológicas y no de la idoneidad de los profesionales que tienen que accesar al fortalecimiento de la institucionalidad. Y este decreto, lejos de fortalecer la institucionalidad, lo que hace es crear una bifurcación. Le ponen un satélite al fiscal general. Y lógicamente, vea, el decreto puede gozar de mucho aplauso del pueblo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía hondureña está ávida de ver a los políticos presos. Porque los quiere ver presos, porque quiere ver a aquel político que de la nada apareció siendo líder. Y usted se pregunta, ¿y este de dónde sacó pisto para hacer esta campaña millonaria? El pueblo quiere eso. Y ante esa clamor y demanda social, nos están creando un argumento falaz legislativo. Solo permítame un segundo. Voy a rogarme que, por lo último que dijo usted, que yo como parte de ese pueblo creo que todavía no tenemos una justicia como la idealizamos, ni se combate la corrupción, porque yo como pueblo creo que el cargo de fiscal general de la República en nuestra sociedad, en nuestro Estado, siempre está manchado por el interés político partidista. Correcto. Y que el fiscal general de turno, electo en el Congreso Nacional, dependiendo de quién ganó las elecciones y quién tiene el sartén por el mango, la mayoría en el Congreso Nacional, obedece a esos intereses políticos que lo eligieron. Y que por lo tanto, cuando se trata de requerimientos que afectan a los suyos, a quienes lo eligieron, a su partido, este fiscal general, la figura de fiscal general, como tal viene y obedece esos intereses y no los intereses de la sociedad en el combate a la corrupción. Eso es lo que pensamos como pueblo. Es correcto. Eso es lo que pensamos como pueblo. Entonces, partiendo de ahí, de ese cargo de naturaleza política del fiscal general, tratando de ayudar a su partido y a los suyos, queremos ahora que tengan la independencia los fiscales para ejercer la acción pública. Pero usted me ha dejado con una duda y hay que resolverla ya.
Usted me dice que no había necesidad de ese decreto, porque la ley del Ministerio Público no le prohíbe a ningún fiscal ejercer la acción pública. No, no le prohíbe. Y es precisamente por eso que este decreto... Pero ahí yo quisiera intervenir solo un ratito, permítame, Renato. Hay un punto sumamente importante. Da la apariencia, como bien dice el abogado, de que esto simula que esto fuera correcto. Es como un argumento maquiavélico de carácter político para engañarnos a nosotros que una ley secundaria no toca la Constitución. No es así, no es así. Recordemos, cualquier representación de cualquier persona siempre hay un mandato, y eso es de carácter general en cualquier materia procesal, civil, mercantil y penal. En el caso penal, en la práctica, cuando se ejerce la acción por delegación, porque no hay manera de hacerlo, ya está en la ley, no voy a ir a decir lo estoy haciendo por delegación. Pero en ese momento el fiscal, quien quiera que sea, representa la institucionalidad por delegación y representa los intereses de una sociedad. Eso no cabe la menor duda. Entonces, ningún diputado tiene en este momento la atribución de delegarle de manera directa la atribución oficiosa de la acción penal a una unidad de fiscales. Por lo siguiente, si bien es cierto lo que dice el abogado, de toda el engranaje político y de la evidente injerencia partidaria, sectorial de diputados, en este caso, y lo voy a hablar claro, del Partido Libre y del Partido PSH, la temporalidad le está señalando que quieren un fiscal a la medida de sus ideales políticos. Y claro, en este artículo lo dicen tan claro que dice la unidad de fiscal especializada, dependencia del Ministerio Público, podrá ejercer la acción pública de oficio en los casos de corrupción y de las redes de corrupción. Y dice, sin la previa aprobación, que no viene al caso, y de ninguna otra autoridad. ¿Qué le está dando usted a entender? Claro, y de ninguna otra autoridad. Le está dando la titularidad de las atribuciones del fiscal. ¿Y dónde están las atribuciones del fiscal? En la Constitución de la República, no pueden estar en otro lado. Entonces, a mi manera, sí está a través de una ley secundaria, violentando el 232 y el 233. Y es lo más grave del caso, es que simuladamente, como no pudieron lograr el juicio político del fiscal, porque no alcanzan los votos suficientes, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo nos quitamos este estorbo que políticamente a mí, independientemente de las justificaciones de que no ha combatido la corrupción, de que no ha sido capaz de hacer requerimientos de investigación y todo lo que usted quiera, nosotros lo quitamos? Y como ahorita no me conviene temporalmente, vamos a esperar el que nosotros elijamos y que esté a nuestra medida. ¿No será eso injerencia política sectaria para intervenir la independencia de la institucionalidad de la Fiscalía? Por favor. Ya vamos a ese debate, sí, ya vamos a ese debate, claro, porque sí, aquí hay coincidencia, que ese asunto de la temporalidad, ahí sí coincide todo el grupo, en el asunto de la temporalidad. Totalmente. Ahí sí coincide todo el grupo. Ahí es donde coinciden los panelistas que hay sesgo político. Cuando se le dice esto solo va a durar mientras esté Oscar Fernando Chinchilla. Terminando Oscar Fernando Chinchilla, el próximo fiscal sí tendrá autoridad. No puede ser eso. Por eso le digo, ahí es donde ustedes coinciden, que ahí es donde se refleja el sesgo político según el criterio jurídico de ustedes. Pero quiero que me saque de este problemita, porque me dice usted que no había necesidad de eso, cuando la ley del Ministerio Público no limita a los fiscales a ejercer la acción pública. Ni le dicen
que cualquier acción pública penal que ellos ejerzan tienen que pedirle permiso al fiscal general. No había necesidad usted de eso entonces. Y lo que arguye ella de que al haberse aprobado eso se invaden las atribuciones del fiscal general en los artículos 232 y 233 de la Constitución. Que son constitucionales las atribuciones. Las atribuciones no están en una ley secundaria. No, correcto, es lo que le estoy preguntando. ¿Coincide ahí? Claro que sí. Voy a reforzar, por favor. ¿Por qué coincido en ese punto? Que lo explicaba al principio de mi intervención. Porque esto indiscutiblemente está ultrajando el principio de independencia del Ministerio Público. Segundo, el principio de la no injerencia al Ministerio Público. Está claro, esta es una clara injerencia al Ministerio Público. Y tres, el principio de jerarquía. ¿Viste? Nuestro sistema republicano. O sea, aquí en el marco constitucional, en un barniz de correcto, lo están tirando al traste. Y ve, mire, y que no vengan con el argumento que esto es para fortalecer la institucionalidad. No, es al contrario. Mire, le voy a leer el razonamiento quinto de este dictamen, que es la justificación histórico-jurídica del porqué del decreto. Miren lo que dice. Posterior al análisis realizado, si bien es cierto los procesos penales que han desentrañado graves casos de corrupción y sancionado a algunos pocos funcionarios de alto nivel, aquí hay que sancionar a todos, pues. Aquí el tema es descalificar. Y eso es peligrosísimo, porque no estamos en un sistema de justicia inquisitiva, estamos en un sistema penal de justicia garantista. Mire, pero permanecen aún dudas. O sea, se volvió el legislador, se vuelve juzgador. Sin haberlo sometido a un juicio político. Aún dudas, dice, sobre voluntad. Mire, qué terrible esto. Sobre voluntad y capacidad de las instituciones. Entonces, lejos de fortalecer la institucionalidad, lo que está haciendo es desgastándola. Destruyéndola. O sea, aquí no deberíamos de estar pensando en este momento, licenciado Renato, en estar importando justicia, contratando consultores a ganar un montón de dólares. Porque es que fíjese que me contaron que en Guatemala funcionaba la cosa. Miremos qué es lo que está pasando en Guatemala. Eso no ha funcionado y no está funcionando. En El Salvador se intentó y no se instaló tampoco. Aquí se hizo el primer avance y se miró que en una cuestión sumamente complicada y compleja. Aquí lo que se ocupa es fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público realmente, no crearle un satélite que le otorga las mismas facultades que al fiscal general de la República, porque simple y sencillamente no me gusta. Es que si a mí usted me pregunta, a mí tampoco me gusta la forma como ha ejercido su cargo, y precisamente esto será porque ha generado una demanda social que todos los hondureños tenemos una pésima percepción de su administración. Pero ¿por qué dicen que se ha creado un satélite? ¿Por qué arguyen que se le está creando una paralela al fiscal general? Si ustedes mismos admiten que todo fiscal puede ejercer la acción pública sin pedirle permiso al fiscal general. Por eso y de hecho, ese decreto va orientado a eso. Precisamente por eso le digo que ese decreto va orientado a eso, a ratificar esa libertad que tiene el fiscal de ejercer la acción pública sin tener la autorización del fiscal general. No hay necesidad. Entonces, ¿dónde está el satélite? El satélite es únicamente psicológico. ¿Por qué? Porque no existe la prohibición legal. No era necesario esto. Esto simple y sencillamente tiene un contenido político, de sesgo político y de injerencia política. No lo necesita, y el fiscal Luis Santos lo sabe muy bien. Pero ahí yo no quisiera que y discúlpeme, Renato, porque yo sé que que viene la opinión del presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Sí, mire, hay 1000 maneras de simular que una ley no es contraria a la Constitución. Y los políticos se especializan en eso, más cuando hay un interés sectario partidario. Mire, si la institucionalidad es lo que se quiere fortalecer y que se quiera perseguir el crimen organizado y castigar
a todos aquellos que han abusado de las arcas del Estado. Este decreto, que aparenta ser solamente político, tiene un trasfondo tremendo, Renato, de carácter de que a los diputados no les importa un comino destrozar lo que se denomina hoy Constitución, y la desvalorizan tanto y la perciben de tal manera que para ellos no hay ningún tipo de límite de control político para poder lograr los objetivos a los cuales nos quieren llevar hacia futuro. Fíjese bien en todas las consideraciones que tiene este decreto, o sea, las motivaciones sobre las cuales y de las cuales ha hecho... Te pido brevedad, abogada, sí, para que también... Y yo no estoy de acuerdo. Porque él dice que es psicológico, que no había necesidad de ese decreto y que ese decreto dice psicológico. No estoy de acuerdo con ello, porque aquí le está dando la independencia absoluta de no darle ninguna explicación a ninguna autoridad cuando ejerza la acción penal, y eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Claro. Rompe la integridad institucional, rompe la jerarquía institucional y rompe la unidad de administración de justicia planificada como política interna de cualquier institución. Eso no es un asunto solamente político que da la apariencia de ser bueno. Va más allá. Al grado que la injerencia que dice el artículo 200, y que lo voy a leer acá, 233, y precisamente lo emitieron para evitar esto, precisamente para evitar esta situación. Le señala, no había necesidad. Ahora, que el proyecto como tal ultraja norma constitucional. Mire lo que le dice, la independencia, que es lo que yo estoy defendiendo acá. Yo no estoy defendiendo que si la UFERPIS hace mal trabajo o que si lo puede hacer en un momento dado de la historia de este país, pudo haberlo hecho. Aquí él no tiene ningún impedimento. El único impedimento es el de la amnistía. Mire lo que dice, el Ministerio Público es el organismo profesional especializado. Ese es el 232 de la Constitución. Responsable, fíjese bien, de la representación. La representación, cuando se ejerce, se delega. Y protección de los intereses de la sociedad, independientemente, funcionalmente, de los poderes del Estado y libre de toda injerencia política sectaria. La temporalidad nos evidencia, nos da un paso más de esa injerencia. Entremos a ese asunto de la temporalidad y ya voy contigo, pero permíteme antes una pausa comercial, porque ahora viene lo otro. Y eso se dijo aquí en frente a frente al siguiente día de haber aprobado esa ley especial. Yo lo dije. Y no es que lo reitero porque yo lo dije, solo recuerdo que lo dijimos, que sí nos pareció raro, rarísimo, que ese decreto caduque cuando termine el mandato el actual fiscal general. ¿Quién nos asegura a todos los hondureños que el próximo fiscal general, que yo estoy completamente seguro, porque la historia del Ministerio Público en Honduras desde su fundación así nos lo recuerda, no será afín con el partido en el gobierno? ¿Quién nos garantiza que el próximo fiscal será absolutamente independiente y que permitirá la acción pública sin importar quién es, de qué familia es, de qué equipo de fútbol es y a qué partido político pertenece? Eso sí nos llamó la atención, debemos decirlo, y aquí mismo solicitamos al presidente del Congreso, si no has ratificado el acta, rectifiquen eso, porque ahí es donde nos deja un mal sabor de boca la temporalidad de este decreto mientras esté Chinchilla, pero que luego el siguiente fiscal
sí someterá a la UFERCO a que presente los requerimientos solo si él quiere y lo autoriza. Ese será el debate, también después de la pausa, más los argumentos que le hacen falta al presidente del Colegio de Abogados sobre la primera parte que hemos abordado aquí en Frente a Frente. ¿Estamos listos? Solo espérenme unos minutos, Rafael Canales. Rafael Canales es el presidente del gremio de los abogados. Y yo asumo que cuando habla aquí, habla a nombre de todos los abogados, habla a nombre del gremio, del colegio, donde están afiliados todos los abogados de Honduras. Rafael. Muchas gracias, Renato. Bueno, vamos a hablar en nuestro carácter personal de presidente porque también hay opiniones diversas de los otros miembros de la Junta Directiva. En primer lugar, es indiscutible la realidad de la politización que hay en el Congreso Nacional, lo que conlleva que no haya verdaderos consensos. En primer lugar, nosotros creemos que sí era necesario hacer una reforma en virtud que la creación de la UFERCO sostenía en uno de sus artículos que necesitaba aprobación del fiscal y el director de fiscales. Entonces no es tan cierto que definitivamente lo podían hacer como lo hacen las otras fiscalías. No obstante, como mis estudios superiores han sido en Derecho Constitucional, estamos en un Estado de Derecho y no se trata de estar a favor o en contra, sino que estar sujetos a la ley y el mismo Estado a la ley. Yo realmente considero que aquí se debe hacer una ponderación muy adecuada. En primer lugar, sí considero que esto no necesitaba, pero tampoco lo dice el artículo, que se está haciendo ninguna reforma constitucional. Se presupone tácitamente, y eso se encontrarán los recursos correspondientes, y será la Sala de lo Constitucional como último intérprete que decidirá si esto es constitucional o no. Yo creo que es una necesidad y no podemos satanizar, porque creo que también, y no es de defender a nadie, la intención de los diputados los quieren satanizar como algo político. ¿Es cierto o no que de los 28 años que tiene el Ministerio Público, cuando estaba un fiscal, que voy a obviar el nombre, se le solicitó a algunos fiscales que hubieran presentar recursos de apelación y se dieron 14 cartas de libertad para un expresidente? Se dio. Es un antecedente claro. Entonces hay una injerencia que se engavetan o no. Entonces a veces estamos peleando en la titularidad. El Ministerio Público, todos estamos de acuerdo que es un solo cuerpo. La UFERCO es una mano, la FESCO es otra mano. Entonces, si a esta mano le van a dar estas atribuciones, a la otra mano no la pueden dejar sola. En nuestro propósito queremos crear seguridad jurídica y no confusión. Este decreto, en un inicio, yo hice las críticas correspondientes porque me parecía ilimitado. Me parecía que no respetaba los derechos y garantías constitucionales del debido proceso que se debe llevar al peor delincuente. Aquí no se trata de los que están a favor, es que defienden a delincuentes, o los que están en contra, y viceversa. En este sentido, lo que quiero concluir, porque el Colegio de Abogados no puede ser como la avestruz, con la cabeza abajo de la tierra, y decir claramente que nosotros apoyamos total y directamente como presidente todo este tipo de acciones que vengan en contra de la corrupción y la impunidad, siempre y cuando no contravengan los derechos y garantías constitucionales. En este sentido, yo hice las observaciones y yo observo en este mismo decreto que ampliamente mis colegas con alta capacidad de análisis sí establece que el director de la UFERCO podrá y tendrá la obligación una vez de informar al director de fiscales, y también que será sancionado de conforme a las normas disciplinarias. Aquí yo no veo que esté separado el Ministerio Público, y yo sinceramente, y como conclusión, yo creo que debemos hacer una valoración de 10 años de lo que ha pasado en la titularidad del Ministerio Público y el por qué la necesidad imperante de hacerlo. Este tipo de cambios y reformas. La reforma no era en el sentido de limitar o transgerir o invadir funciones del fiscal general. Esto se tuvo que hacer mediante el reglamento que se creó la UFERCO y darle la potestad únicamente que tendría que presentar los requerimientos fiscales de conformidad a las investigaciones, debiendo, es que hay que agregar palabras en la redacción y poner las salvaguardas correspondientes, debiendo seguir el debido proceso. También me parece que no establece claramente la redacción la supervisión y el control directo.
a veces muchos colegas confunden la independencia judicial con la independencia de un fiscal. Es totalmente distinto. Hasta los jueces tienen que y pueden recurrir todas las personas con sus garantías a un recurso de apelación, se pueden ir hasta amparo. En este mismo sentido, también debe haber una supervisión y control, pero no podemos negar que fiscales como el fiscal del UFERCO tiene una larga trayectoria y cuando se le da un estatus, porque eso es lo que dice la ley, es un reconocimiento que obviamente no tiene que contravenir la Constitución de la República, pero en lo particular, y lo quiero decir de la forma más honesta, no podemos nosotros ir en contra de la investigación y la presentación. Otro punto muy importante, yo no creo que a la UFERCO se le esté impidiendo en ningún momento, y tal vez me desmiente el fiscal Luis Javier Santos, se le haya impedido presentar algún requerimiento, eso lo tengo que decir. Yo creo que más bien es a la FESCO, en la cual le piden, por ejemplo, llevar un expediente y decidir que lo van a revisar la Dirección de Fiscales y después decide qué parte de este expediente se va a judicializar y qué parte no. Entonces yo creo que esto debe ser integral. Estamos totalmente de acuerdo que se le apoye presupuestariamente, estamos de acuerdo todavía en la protección y garantías de los colegas, principalmente lamento la posición del fiscal general y de ningún representante en la muerte de sus propios colegas al no salir a la palestra ellos, no un portavoz, y condenar las muertes de sus propios colaboradores. Condenamos también de que se han engavetado muchos juicios porque se realizaron, porque nadie desconoce que aquí han trapeado y barrido con la Constitución de la República. Entonces ahora miro con mucho énfasis, yo tengo que hacer una autocrítica constructiva, defendiendo aspectos de titularidad, cuando ustedes han visto también la ineficiencia con que estos últimos 10 años, con muchos avances, pero mucha ineficiencia partidaria sectaria también de un partido político para resolver o no ciertos casos en las diferentes fiscalías. Entonces yo lo que recomendamos como colegio de abogados es que se haga un fortalecimiento integral de todos los operadores de justicia, desde los policías, la fiscalía, jueces y fiscales. No podemos desconocer tampoco, como colega yo, sería injusto, Luis Javier Santos fue objeto hasta de atentados por asesinato en el 2008 y no se saben ni los responsables, y así miles de fiscales. Aquí no, aquí hay miles de millones de lempiras en esa tasa de seguridad, que quien utiliza la seguridad son funcionarios públicos en este y en otros gobiernos. Entonces, este llamado, y concluyendo, porque no se trata de ser gallo gallina, la redacción es la que me parece a mí que no está debidamente especificada, en la que trae confusión e inseguridad jurídica en el ámbito de las atribuciones del fiscal, pero en lo particular yo creo que era necesario porque sí le ponían candados a la UFERCO. En la UFERCO, porque sí decía, y ahí está en la ley, ahí sí no comparto con el abogado Oliver, sí establecía que específicamente solo la UFERCO, por eso es que se manifiesta mucho, porque me tomé la molestia de leerlo, tenía que o tiene que solicitar visto bueno y autorización del director de fiscales y el fiscal general. Entonces, si se da esa libertad e independencia sin contravengan las funciones, porque yo creo que aquí nadie está discutiendo la titularidad del fiscal general. Lo que sí, debo decir que contraviene derechos y garantías constitucionales del 232 es en el sentido de que yo no le miro límites ante quién, porque dice no va a haber remoción, no va a haber tipo de sanción, pero en el último que lo recibí ayer en la noche, corregido, establece que deberán sujetarse a la normativa interna del Ministerio Público, es decir, que son parte del Ministerio Público. Entonces, si hicieron esas modificaciones que nosotros como colegio solicitamos, creo que está correcto. Nosotros vamos a acompañar todas estas iniciativas, siempre y cuando no contravengan las normas constitucionales, y estamos totalmente de acuerdo que se los ha repetido en medios de comunicación, tú mismo, Renato, no es posible que solo tenga 2 años. Y yo creo que Luis Javier Santos comparte esto. Esto debe ser no solo para UFERCO, también para la FESCO y para las otras 7 fiscalías. Los delitos de corrupción en nuestro país solo representan el 8% de la totalidad de delitos. Entonces se debe de hacer una reforma integral en el fortalecimiento de todas y cada una de las fiscalías, especialmente la Fiscalía contra el Narcotráfico, la Fiscalía contra los delitos contra la vida, que como estamos viendo unas muertes imparables, y sobre todo, esto creo que es una necesidad realmente pública
de que se le den este estatus, que es un reconocimiento, siempre y cuando con las limitaciones y también con las obligaciones que debe tener bajo la supervisión y control de los entes que ya están especificados en el Ministerio Público, como la Fiscalía ¿cómo se llama?, de altos funcionarios, y sobre todo el reglamento interno del Ministerio Público. Y finalmente, yo creo que hay un debate estéril, porque yo creo que esto únicamente debería ser una reforma al reglamento interno interno del Ministerio Público, y sobre todo al reglamento de la creación de la UFERCO, porque ahí sí dice, y eso hay que decirlo claramente, que necesitaba pedirle autorización al director de fiscales y al fiscal general. El decreto no lo dice. ¿No lo dice el qué? El decreto. Sí lo dice la última versión, y yo ¿Será sí que lo la dice. que tenemos nosotros no es? Pero hay una última versión. Que se mandó a... ¿Pero qué fue lo que aprobó? En la creación quiero y repito, en la creación Sí, de la UFERCO, establecía específicamente las obligaciones de su director, que tenía Y las que limitaciones. rendir informe y autorización al fiscal general y al director de fiscales. Sí. Cuando la crearon, lo decía explícitamente. Y yo no sé si me puede corregir alguien si estoy equivocado, pero yo lo leí. Y en segundo lugar, en la redacción la mejoraron de este decreto. En la ¿De cuál? ¿De este que aprobaron? ¿Este o del otro? No, ahora del nuevo, del estatus especial, se ha ampliado y se especifica en la que ellos no quedan a libre albedrío, que eso es lo que yo estaba totalmente en contra, porque violentaba derechos y garantías constitucionales, que deberán sujetarse a la normativa interna del Ministerio Público. No dice acá. Rafa, precisamente por eso cuando comencé mi exposición decía, porque el decreto no dice que reforma o que deroga esa disposición reglamentaria. Correcto, a eso me refiero. Correcto, No entonces puede si derogar. existe la disposición reglamentaria Es y interno. es inconstitucional, fíjate bien, el fiscal de UFERCO puede presentar sus requerimientos y ahí nomás argumentar la inconstitucionalidad vía excepción, y el juez, por el principio de competencia arreglada, tiene que resolver la excepción de inconstitucionalidad, admitir el requerimiento fiscal y darle trámite. Pero la observación que se debe hacer, Oliver, ¿por qué solo a la UFERCO se le pone específicamente que tiene que solicitar autorización del director de fiscales y del fiscal general? O sea, esa es la pregunta que también nos debemos de hacer en la reflexión. Claro, no, si que leemos Pero eso. ese es de carácter reglamentario, y aquí la discusión, esta ley es de carácter secundaria, y la primacía y la Constitución son dos cosas para mí que... Abogada, pero también en el me sentido respeto, de que- yo no miro en ningún momento, o sea, donde yo estaba totalmente en desacuerdo es cuando le extralimitaban atribuciones y funciones al director de la UFERCO. Ahí estoy totalmente de acuerdo que contraviene la Constitución. Sí. Pero cuando yo miro el último borrador, y me gustaría que se lo voy a mandar a Renato. Pero del decreto especial. Del decreto ¿Qué fue lo especial. que viste en ese último? Aquí se lo voy a mandar para que Por lo ponga en favor, pantalla. fue el discutido, Sí. porque eso va para sanción, entiendo yo. Sí, ¿Y si no fue a la sé. comisión de estilo y ahí le agregaron algo? Sí, Ah, así es. miremos, ¿Qué otro vaya a más. ocurrir? Ahorita Por se lo favor. reenvío a... Mientras lo encuentra, por favor, usted quería emitir su opinión Bueno, también. sí. Ya aclaró el abogado Canales al abogado Oliver que efectivamente Ahí te lo mandé. es diferente lo que él dice, que la ley no limita el UFERCO, ya lo aclaró con el reglamento. Quiero aclarar que el Congreso no puede modificar el reglamento, porque Así eso es estoy de interno a la acuerdo. institución. Así es. Y si lo modificara, ahí sí está violentando la Constitución y sus funciones parlamentarias, que no lo ha hecho hasta ahora. Estamos de acuerdo. Por eso emitió ese decreto especial, que tampoco lo comparto en cierta forma, en su forma que se hizo, que lo voy a exponer después. Y recalco con todo respeto a la abogada Ruth, no está en la Constitución las atribuciones del fiscal general. Está cómo se conforma la Fiscalía como institución, cómo se elige el fiscal. No, el Ministerio Público, o sea, no dice el fiscal. Las atribuciones del fiscal general están en la ley del Ministerio Público en el artículo 24. Corresponde al fiscal general de la República, 1, 2, 3, 4, Me etcétera. refiero a las constitucionales, abogado, no a las de la ley yo secundaria. pero aquí tocaron la institución Está, como la de la funcionamiento. Constitución está, la Disculpe, representación, no, usted la dijo- defensa de los intereses nacionales, Sí, de acuerdo. y la acción Del pen- Ministerio y la Público. acción. Usted dijo las atribuciones del fiscal. Están expresamente en la ley, y no en la la Constitución. Pero bueno, lo que sí yo quiero decir, que
el fiscal general actual realmente la conducta ha sido Esa es otra cosa. desacertada, reprochable e inaceptable. Esa es otra cosa. Solo pongo un ejemplo. Ese no es un problema. Teniendo él la Fiscalía de Defensa de la Constitución, jamás hizo nada contra la sentencia que llevaba a una reelección ilegal. Desde allí pudo haber sido él removido, obviamente no se iba a hacer porque se requería mayoría calificada. Abogado, y y todavía. eso súmele que su segundo periodo, tantas su cosas elección más, fue inconstitucional. tantas cosas más. Pero bueno, para abreviar, del decreto ese... Solo permítame un segundito, Rafa, mira. Yo te doy ese aparatito. Este es el decreto que tú me enviaste. Sí, es en el artículo... ¿Qué artículo? 3, al final. El artículo 3. ¿Qué te dice? ¿Qué dice el artículo 3? Por favor, que aparezca en pantalla. ¿Lo leo? No, y que Rafa dice que hay una nueva versión. Sí, que hay una versión, dice. Tercero, Me dice. parece que sí. Tercero. Permítame. No ese es el dictamen. Aquí está el decreto. Artículo 1, artículo 2, artículo 3. El mismo. El personal que esté asignado en la unidad fiscal especializada, Tiene que venir. le estoy leyendo ya, que supuestamente está modificado. Sí. El personal que esté asignado en la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción UFERCO gozará de inamovilidad de sus cargos mientras dure la vigencia de este decreto y no podrán ser objeto de sanciones disciplinarias por las investigaciones que realicen ni por el ejercicio de la acción pública penal de oficio, a excepción de aquellas conductas que riñen con la ética y el correcto y eficiente desempeño profesional o que transgredan la normativa disciplinaria del Ministerio Público. Ahí lo que quiero decir es que se someten a la normativa disciplinaria del Ministerio Público, no es que son un ente aparte o independiente. No. Esa parte para mí es la que establece claramente que el que transgiera o violente será objeto de sanción de conformidad a la normativa disciplinaria del Ministerio Público. Ahí no queda en independencia total. La independencia jerárquica se mantiene ahí. Correcto, ahí se mantiene la independencia del fiscal general. Pero este párrafo que le indica Rafael, mira, sigue leyendo. Mira cómo es de contradictorio y cómo son. El jefe de la UFERCO podrá solicitar que la restitución, la remoción o traslado cuando lo considere conveniente o pertinente derivado del del incumplimiento de sus responsabilidades a solicitud del servidor, solicitud que será resuelta de inmediato. Pero ahí lo miro al revés, así como decía el abogado Yair López. De hecho, aquí cuando no conviene un fiscal lo trasladan. Vamos, pero es al revés. Pero vamos, lo que te quiero decir, que aún con esa atribución que para mí es independiente y con injerencia política, también podrá hacer eso la unidad. Podrá el jefe de la unidad. Yo pido mi renuncia, yo pido mi remoción, yo pido mi traslado. Inmediato. La opción mía. Remoción y a mi discrecionalidad. Y entonces, ¿dónde está la carrera? Él se lo reserva pedir para él la remoción. No es que lo tienen obligado ahí. No, estamos hablando de una unidad especializada. Ahí dice la primera palabra, ahí dice restitución. Yo lo que he escuchado es que se removieron diferentes fiscales. Entonces él podrá traerlos otra vez sin ningún control. No. Correcto, porque necesita un equipo, porque se disminuyó en sus capacidades. A eso es restitución. ¿Y dónde dejas entonces la ley de la carrera del Ministerio Público? O sea, y los derechos de los demás fiscales. Es de interpretación porque debe seguir un proceso, obviamente. No es que lo va a pedir, voy a traer uno del ambiente y me lo va a llevar a poner. Creo que podemos coincidir que la redacción de esto es fatal. Eso es ambigua y difronte. Y que tiene que ser resuelta de inmediato. Miren, aquí voy yo. Ok, dejemos unos minutos para ese asunto de la temporalidad. ¿Por qué? Porque esto solo está vigente mientras esté el mandato de Chinchilla, porque no trasciende la administración de Chinchilla. Si realmente queremos una UFERCO con autonomía para que ejerza la acción penal pública sin pedirle permiso al fiscal general, porque esto no trasciende lo que le falta del periodo de Óscar Fernando Chinchilla. ¿Quién nos asegura a los hondureños que el próximo fiscal será diferente a los que hemos tenido?
¿Qué mensaje nos están enviando? Cuando dicen esto durará hasta tal fecha. Pero después de esa fecha, cuando elijamos el próximo fiscal, no, ese fiscal, a pesar de que la ley del Ministerio Público le da libertad a los fiscales para ejercer la acción pública, lo que nos están diciendo, el próximo fiscal No tendrás atraba. sí le dirá a los fiscales de la UFERCO cuándo presentar algo y cuándo no. Eso es lo que me tiene confundido a mí. Y digo, ¿qué mensaje nos están enviando? A todos, dice el abogado Melvin López Herrera. A todos nos tiene confundidos. ¿Por qué eso, Luis? Los de aquí, los de allá. No, a mí no me tiene confundida, le voy a decir que no. Pensativa. No, tampoco. Bueno. Es que es evidente. ¿Hacia dónde van? Renato, Entonces, para usted. ellos van a elegir el futuro fiscal general de conformidad a la política sectaria con que se maneja el Congreso Nacional. Así se entiende. Es lógico. Se puede entender. Así debe entenderse y es evidente, no necesita ni siquiera prueba, pues por la temporalidad. Es evidente, pero yo no me voy a poner a pensar o a poner, ¿qué quiso decir? Si es que es evidente. Y como usted bien dice, como yo voy a elegir al siguiente fiscal, lo voy a hacer a la medida de mis intereses políticos. Y vamos a seguir teniendo en el futuro las mismas deficiencias, la misma debilidad institucional, debilitando el Estado de Derecho democrático, eligiendo a un fiscal eminentemente político a los intereses de quien lo eligió. Y así va a pasar inclusive para los que van a elegir a la Corte Suprema de Justicia. Si esto que está pasando acá nos está evidenciando cómo se va a elegir al futuro fiscal general, yo porque voy a tener esperanzas de que los próximos magistrados de la Corte Suprema no van a ser afiliados a los del Partido Libre y a los del Partido PSH. Es que no lo podría entender de otra manera. Es que la repartición va más allá. No lo podría entender de otra manera. Unos poquitos para el Libre, otros poquitos para el Partido Salvador de Honduras, otros poquitos para el Partido Nacional y otros para el Partido Liberal. O sea que seguimos en lo mismo. Ese es el artículo 3 del reglamento del UFERCO. Solo lea, Renato, el número 1. El literal, investigar los casos que le sean asignados por la Dirección General de Fiscalía en asuntos de su competencia. Dice, atribuciones de la UFERCO. Será responsabilidad de la UFERCO el cumplimiento y la estricta observancia de las siguientes obligaciones. Sí, investigar los casos que le sean asignados por la Dirección General de Fiscalía en asuntos de su competencia. Sí, ¿es cierto? Sí. Pero es reglamentaria. Es reglamentario. Pero eso es reglamentario. No, pero lo que estamos hablando que sí existe una limitación. Por eso está vigente. Sí, eso no tiene sentido el decreto en relación al reglamento, Rafael. No, yo en eso estoy de acuerdo, pero cuando no se decía que no tenía limitaciones, sí las tenía. Yo te voy a decir verdaderamente, si yo fuera fiscal, acuérdense que es una... Si yo fuera fiscal y estuviera en la camisa del señor Santos, para mí ese reglamento no es ningún impedimento. Así es. De presentar requerimientos fiscales. Claro que regula toda la actividad. Es que, ¿cómo no va a ser limitante? El reglamento no puede ir por encima de la ley secundaria, de la ley de No es reglamento, es su creación. De hecho, está arriba, porque es su creación. Reglamento, me dijiste. No, la creación de la UFERCO. La UFERCO. Es reglamentaria. Porque está entre dos reglamentos. Sí, pero la ley secundaria recuerda que ningún reglamento es una disposición selectiva. No, yo no estoy hablando con la parte constitucional, estoy hablando en la parte interna, el reglamento interno y la creación de la UFERCO. Para hacer los reglamentos que quiera. La facultad reglamentaria no puede estar por sobre la norma constitucional. Bueno, no, nadie en el fondo eso nadie lo discute. En el fondo, eso nadie lo discute. En el fondo, pero él lo hizo. Esa limitación realmente, procesalmente, no es limitación. Porque tú puedes presentar el requerimiento y a su vez solicitarle al juez la no aplicación o la inexequibilidad de esa disposición reglamentaria, porque
porque es inconstitucional. Que nadie lo haga, pues no lo hacen de repente, o por desconocimiento, o por pero que haraganencia, tiene vigencia, tiene vigencia. Pero yo lo personal no creo que a Luis Javier se le haya impedido tampoco presentar ningún requerimiento. Eso yo también lo tengo que decir. ¿Por qué apoyo esa tesis tuya? Porque el año pasado, bien que sí presentó requerimientos contra el exalcalde, que era candidato a la presidencia de la República, y sobre otro montón de requerimientos de la clase política. Ahí él ha hecho su trabajo. Y cuando hablan de este decreto, habla de que han engavetado, ¿quién engaveta al qué? ¿O quién es el que está engavetando? ¿Al de arriba, las unidades especiales? ¿Quién? Entonces, es interesante. Pero aquí lo que quisiera yo es que separemos, porque se ve que él está de un lado. O sea, no podemos, es como que pensemos que el fiscal general está de un lado y que el director de la UFERC está de otro lado. O sea, aquí pensemos que hay una institucionalidad y no debe estar ninguno de los dos para ningún lado. Es importante, por eso, con el Estado de Derecho. Por eso te decía yo al principio, cuando me dio la intervención, el licenciado Renato, que este es un argumento falaz. O sea, estamos discutiendo sobre algo que en el fondo nos han puesto a discutir, porque realmente esto se debe de direccionar al fortalecimiento institucional. Las instituciones no deben de tener color político. La creación de la UFERCO dice que deberán seguir con los casos que se trabajaron con la Maxi. Si lo del alcalde era cuando la Maxi, automáticamente tuvo que llevarse como efectivamente se llevó. Si fue posterior a la Maxi, ya tenía que tener la aprobación del... Hay que preguntar. No, así lo dice la creación del UFERCO. Bueno, que nos quede chance para hablar de la temporalidad. Para abreviar con la temporalidad, si me permite. No, pero después de la pausa. Bueno. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Las noticias se actualizan constantemente en tunota.com. Es que si está pasando, está en tunota.com. Tenemos otro titular. La presidenta Xiomara Castro condena crimen contra fiscal hondureña. No quedará en la impunidad. Está pasando. Agresor de policía también golpeó un árbitro en el Estadio Olímpico en San Pedro Sula. En medio del dolor, Ubalde comienza a enterrar a los muertos de la masacre en escuela. Recuperados los cadáveres de las 22 víctimas del accidente de avión en Nepal. Kevin Spacey dice que se presentará voluntariamente ante justicia británica. Fotos y videos del derrumbe de edificio que deja al menos 34 muertos en Irán. Estas y otras noticias disponibles para usted en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Son las 8:54, les pido la mayor brevedad posible para que me fijen su opinión sobre la temporalidad de este decreto especial que faculta a la UFERCO a presentar requerimientos o a ejercer la acción pública sin pedirle permiso al fiscal general. Bueno, indiscutiblemente esa temporalidad prácticamente destruye el espíritu o la buena intención de esta clase política con este decreto. Mira, a la clase política no se le puede juzgar por las intenciones, se les juzga por los resultados que generan precisamente sus leyes en el corto, mediano y largo plazo. Esto que está en periodo, entiendo, en sesión de legislativo, tiene la posibilidad la presidenta de vetarlo, hacer sus observaciones o regresarlo previamente, tras bastidores, arréglenlo, redáctelo, sometámoslo a votación nuevamente, pero aquí se van a encontrar con un gran problema, que la polarización hacia dentro del legislativo no logran consensos, porque hay un tema de origen, y es que todavía se siguen reprochando la legalidad formal de la Junta Directiva en propiedad. Y desde ahí comienzan grandes problemas, y todo esto puede ir derivando ahora con este decreto, mañana con el tema de la nueva ley para regular a la Junta Nominadora, y puede llegarnos a entrar en un punto de tensión constitucional, Renato y pueblo hondureño, que no tengamos consenso para elegir nada. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A una ruptura para justificar el qué.
una Asamblea Nacional Constituyente. Unos 30 segundos, abogado Melvin López Herrera. Así brevemente, yo a este decreto le miro 2 lunarcitos y un lunarzote. Los 2 lunarcitos es que para mí, no siendo inconstitucional como lo sostengo, debió hacer una reforma a la ley del Ministerio Público. Otro, que me deja la interrogante, no estoy acusando, por qué se hizo en la madrugada. Y solo me acuerdo cuando defenestraron a la sala constitucional. No estoy acusando. Y la temporalidad, que es lo fundamental, no le encuentro el mayor sentido, porque inclusive yo me he hecho las siguientes preguntas. ¿Será que cuando venga el nuevo fiscal, a la UFERCO le van a poner nuevamente la camisa de fuerza? Porque el reglamento queda suspendido, no está derogado. Al desaparecer este decreto, el reglamento se vuelve a reactivar. Muy oportuna esa reflexión. Unos 30 segundos, Rafael Canales, presidente del colegio. Bueno, principalmente hacer un llamado a los honorables diputados que estamos en un notable retroceso de la seguridad jurídica, porque todo se está haciendo sin realizar los respectivos consensos con las instancias correspondientes. 2, en ese decreto la Presidenta de la República puede hacer la enmienda en 2 sentidos. 1, que se agregue el respeto a los derechos y las garantías individuales del debido proceso y la presunción de inocencia, que no lo establece ese decreto. Y 2, que pueda ampliar ese decreto o que quede indefinido la vigencia, porque nos parece incorrecto que esté solo sobre un periodo determinado. Sí, mal mensaje. Abogada Ruth Lasbot, unos 30 segundos, por favor. Bueno, a mí me queda solamente señalar a los diputados que si quieren fortalecer la institucionalidad de la justicia, de mejorar la justicia, deben hacerlo conforme al principio de derecho, del Estado de Derecho democrático y respetando el principio de supremacía constitucional. Es la única manera de poder fortalecer la administración de justicia en Honduras.